los demás compañeros. Muy bien, entonces, este análisis que se ha hecho justamente es la aplicación de un modelo de crecimiento para medir el crecimiento. Vamos a leer un poquito de teoría, digamos, historia más que todo, digamos, quién es este señor, este economista que es premio Nobel igual en la economía. O sea, como ustedes saben, las grandes ciencias, la física, la matemática, la economía, tienen premios a nivel mundial y los cuales evidentemente llegan a ser muy recordados a lo largo del tiempo por sus aportes justamente a la ciencia, ¿no? Entonces, este señor Robert Merton Solow es uno de los economistas que se ha distinguido justamente entre varios para inducir, dar justamente las pautas, ya modelar de una manera más matemática el tema del crecimiento económico a partir de la fórmula de producción, también un aporte muy significante de Cobb Douglas. Cobb Douglas son dos nombres, uno es Cobb, el apellido, y el otro es Douglas. Uno es matemático y el otro es economista. Los dos han realizado justamente esta función que están viendo aquí. Aquí. Esa es la función de producción Cobb-Douglas, la que vamos a repasar en este momento. Justamente vamos a ir desagregando cuáles son sus componentes, cómo se calcula, etcétera, ¿no? Bueno, entonces volviendo a lo mencionado, este señor Solow, como les mencionaba, ha tratado de ver el crecimiento de una manera contablemente, digamos, matemática, y bueno, encontrando lo que es la combinación de los factores de producción. Lo vamos a ver, que es el residuo de Solow. En sí, la investigación trata justamente de qué es el residuo de Solow. Y como les mencionaba, vamos a ir desagregando parte por parte la elaboración de este trabajo, que es la aplicación de, de este modelo que ya es antiguo, es del 57, pero que sí o sí nos da muchas intuiciones a los economistas de determinar cuáles, digamos, las variables. Los big ratios son cuánto de la demanda, por ejemplo, del Producto Interno Bruto está relacionado al consumo, cuánto está relacionado a la inversión, etcétera. Si ustedes entran al INE, van a poder sacar una tabla, y ahí dicen eh, PIB a precios constantes por desagregación, y ahí van a poder ver cuánto del PIB medido desde el lado de la demanda representa cada porcentaje al PIB, ¿no? Entonces, este señor, no se olviden que los modelos de crecimiento económico y desarrollo tratan de involucrar no solamente de una manera contable cuánto inviertes y cuánto es tu producción, cuánto es tu capital, si consideras depreciación, etcétera, ¿no? Sino es justamente ver la manera en la cual estos factores de producción son combinados en una economía, ¿sí? Entonces, este señor Solow ha tratado justamente de medir una economía usando una función de producción Cobb-Douglas y tratando de encontrar cuál es la combinación entre los factores de producción que hace que determine el crecimiento de un país, ¿sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Nada? Muy bien. ¿Cuál ha sido la metodología de este trabajo? Bueno, entonces para poder calcular lo que es justamente el crecimiento de un país, para determinar su tasa de crecimiento y cuánto es el residuo de Solow, más adelante lo vamos a explicar exactamente qué es el residuo de Solow, hemos tenido que tratar de abordar lo que es el capital, ¿ya? El capital, esa variable K, que es justamente la que está aquí, la que pueden observar aquí, ¿sí? Entonces, tiene que existir una manera de determinar cómo este capital se va renovando año tras año. El estudio, por ejemplo, contempla los periodos del 1988 hasta el 2019. Y ahí, en ese lapso de tiempo, nosotros tenemos que tratar de establecer cuál es el nivel del capital. Entonces, el capital social es un concepto que nosotros los economistas manejamos para determinar cuánto se invierte justamente en infraestructura, carreteras, etcétera, ¿no? A toda esa masa de multivariable, la podemos llamar, se llama capital. No solamente es
el dinero como tal, ¿no? Entonces, la acumulación de este capital es muy importante para la representación del próximo año, para saber cuánto este capital juega un papel en la producción del año pasado. Y tiene mucho sentido, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, cero de capital en el año uno, le vamos a poner, digamos, puede ser 2000, digamos. Entonces, el 2001, como yo he tenido un capital de cero, entonces no tengo justamente ese efecto del capital social acumulado, entonces voy a tener que partir otra vez de un capital inicial. Pero eso no pasa en una economía. Nosotros no estamos naciendo recién hoy, entonces justamente los modelos ya de crecimiento van a contemplar el efecto dinámico del tiempo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Alguien? ¿Nadie, chicos? Sé que tienen muchas dudas, por favor. ¿Alguien? Si no está todo claro, voy a seguir avanzando. Entonces, para el siguiente paso, justamente nosotros hemos usado un método que, ¿cómo yo puedo saber cuál es ese capital? O sea, ese capital social acumulado. Entonces, lo que yo hago es usar un método que se llama justamente el método de inventarios perpetuos, se llama. Significa, aquí está calculado, KT, o sea, el capital del año actual, es igual al capital del año anterior, que es KT menos uno, más la inversión de este año menos la depreciación. Aquí en este modelo ya estamos considerando de que, por ejemplo, la maquinaria que se compra, toda la infraestructura, digamos, que el Estado invierte en el tema social, carreteras, colegios, hospitales, etcétera, tienen un desgaste, ¿no? Entonces, no se los puede valorar con el mismo monto cada año, entonces sufren una depreciación. Y esta tasa de depreciación obviamente está en función a dos aspectos. Uno, el económico, o sea, no es para todos los bienes, no se deprecia, por ejemplo, un edificio igual que una computadora. Y justamente el otro aspecto es la legislación. O sea, la normativa boliviana nos dice, esto lo manejan muy bien los contadores, cuánto se deprecia los activos, ¿no? O sea, un auto, un edificio, etcétera. Entonces, esta variable va a ser más o menos un proxy, ¿no? De lo que significa tratar de depreciar todos los activos en una economía a un mismo nivel. Se puede hacer también otros métodos en los cuales se va a utilizar una tasa de depreciación que esté ajustada, entre comillas, a diferentes sectores, digamos, de la economía, ¿no? En el sector, digamos, vamos a depreciar edificios, etcétera, ¿no? Pero obviamente se hace más complicado. Para lo cual se sugiere usar una tasa promedio de depreciación, ¿no? Y vamos a seguir entonces. Entonces, luego el siguiente paso es calcular cuál es la fuerza laboral de una economía, ¿sí? Para eso se usa justamente dos variables muy importantes, ¿no? Que es justamente la población en edad de trabajar, que la vamos a llamar P, ¿sí? Y la otra variable que es el aporte total del trabajo proporcionalmente. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Tenemos una población económicamente activa, digamos, en la economía, y tenemos una población mayor a 16 años, que ya es como es el PET, la población en edad ya de trabajar, pero no toda la proporción de esta población económicamente activa está trabajando efectivamente. Entonces, ese es el ratio que vamos a manejar como verdaderamente la fuerza laboral proporcionalmente hablando de todos los que están en edad de trabajar. ¿Sí? Entonces, en resumen, en palabras más simples, yo estoy tratando de inferir cuántas personas están trabajando en mi economía, a partir de qué, de cuántas ya están en edad de trabajar, pero no todos están trabajando, entonces hago esa resta y yo ya tengo, mejor dicho, ese ratio, y yo ya tengo más o menos la proporción de las personas que están trabajando en una economía. Obviamente ahí podemos entrar en críticas, no se está contabilizando, por ejemplo, el trabajo infantil, veremos si el Instituto Nacional de Estadística contempla el labor de las madres, por ejemplo, con el trabajo laboral que realizan en casa, porque muchos gobiernos ya están determinando, están contabilizando con sus institutos nacionales de estadística este trabajo que no es remunerado,
pero que es también un trabajo. Entonces, eso va a estar dependiendo a la data que yo use, o sea, a los datos que yo esté utilizando. En este caso, de manera simple, como les digo, se está considerando personas mayores de 16 años en edad de trabajar y de toda la población económicamente activa, ¿cuántos están trabajando efectivamente? Porque no todos tienen empleo. De ahí justamente nace una variable que se llama la tasa de desempleo, ¿verdad? Entonces prácticamente tengo yo ese dato y yo lo puedo calcular. Lo vamos a hacer todo este ejercicio desde inicio a fin. Va a ser una manera de comprender cómo se aplica justamente estos modelos de crecimiento y va a ser muy, muy retroactivo para ustedes, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, después de haber realizado ese cálculo, yo voy a derivar de mi fórmula de la producción que yo tengo acá, voy a encontrar cuál es justamente el residuo de Solow. Vamos a llamar al residuo de Solow justamente como ese factor que trata de explicar con un número, más o menos, cuál es el grado de evolución que existe en una economía a partir de un crecimiento endógeno, ¿sí? Y cuál es el nivel, por decirlo así, muchos autores le dan ese significado a este residuo, cuál es el nivel de eficiencia por el cual nosotros como economía hemos combinado tanto capital, trabajo, mano de obra y la acumulación justamente de ese capital si ha sido significativo para el próximo año, etcétera. Y ahí hemos tratado de determinar si ese mi residuo de Solow es eficiente, digamos, ¿no? Entonces vamos a manejar por el momento ese concepto, luego vamos a abordar un poquito más abstracto, digamos, lo que nos quiere decir este residuo de Solow. Y bueno, usando la función de producción Cobb-Douglas, como les mencionaba, aquí hemos usado justamente el producto marginal del capital. No se olviden que la expresión de decir marginal quiere decir cuando yo incremento una unidad, cuánto varía justamente mi utilidad. En este caso estoy hablando de capital. Recuerden sus clases de microeconomía. Y ahí estoy demostrando justamente por qué estoy usando esta fórmula de Cobb-Douglas para representar la productividad en una economía. Ahora voy a ir a las diapositivas. Tengo aquí mi función de producción, que es la función de producción más común que ustedes ya conocen, que donde esta Y representa justamente la producción total, esta A, que es el factor de productividad total, o el residuo de Solow, que lo vamos a llamar más adelante. Aquí tenemos, y esto está en función a dos aspectos grandes, que es el capital, que es justamente el equipamiento, el capital social, todo lo que ya hemos invertido en una economía, y la fuerza laboral, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Por lo menos un sí, chicos. Sí, 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 Lisa. Muy bien. Entonces, ¿cómo estos van a variar en el tiempo? Vamos a ver justamente el método de lo que les mencionaba de métodos, método de inventarios perpetuos, se llama. ¿Para determinar qué? Para determinar mi capital a lo largo de la serie de tiempo que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces, volviendo justamente al trabajo, acá, voy a reemplazar en mi fórmula en mi función, mejor dicho, de producción Cobb-Douglas, voy a reemplazar todos estos supuestos que yo estoy haciendo, los vamos a hacer a detalle, ¿ya? Y voy a tratar de encontrar justamente esta tablita que está acá. Esta tablita está en Excel, se las voy a pasar igual, obviamente para llenar, digamos, ¿no? Para que ustedes vean cuál es el ejercicio justamente de encontrar. Y esto obviamente ya lo vamos a poder replicar para Paraguay, para Argentina, etcétera, para el país que ustedes deseen, ¿no? Obviamente yo me centro en Bolivia porque trato de sacar ciencia, digamos, a favor del país, digamos, ¿no? Pero obviamente eso no me limita y digamos, estoy pensando aún con el director de la carrera justamente cómo va a ser la evaluación y me parece una bonita forma de demostrar, digamos, que me manden un archivo justamente con el crecimiento de un país, que encuentren la ecuación del crecimiento en función a un modelo que ustedes deseen aplicar, ¿no? Me imagino que como lo que vamos a abordar es este modelo, todos van a usar este modelo
y pueden usar el país que deseen, ¿no? Entonces tendría que anular Bolivia, pero no, porque aquí ya están los resultados. Pero bueno, tenemos un minuto, nos desconectamos, chicos, y volvemos. Yo necesito avanzar un poco más. ¿No hay ningún problema? No, 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 Lisa. Ya. Soy Lice. Sí, me dijo o no, no le llego a escuchar a la última persona. Sí, Lice, sí, sí. Ya. Volvemos a entrar ahorita entonces, ¿ya? Estoy cerrando la sesión, se va a grabar esta parte del video y ingresamos inmediatamente.